Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, por haber abierto este espacio, Señor, para reunirnos en tu nombre y aprender de ti. Tu infinita sabiduría, Señor, es la que nos sustenta, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, y clamamos a que renueves nuestros pensamientos y nuestro corazón para ser prósperos en todo. En tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospere tu alma. Queremos ser prosperados, Señor, en el carácter, queremos ser prosperados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, Padre. Entregamos, Señor, todo este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, dándonos la enseñanza y que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto y fruto en abundancia. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro invitado de honor, tú eres nuestro invitado especial, Señor. Siéntate en el trono de tu gracia, Padre, y ministranos, Señor. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amores, vamos a entrar a la lección número 27, correspondiente a este año 2022, y el título es hermoso porque nos habla de traer a sus hijos a casa. Traer a sus hijos a casa. Las que están en Ciudad de México y quieran comprar el manual, ya está a la venta, así que pueden adquirirlo en Centro de Vida Lomas. Trae a sus hijos a casa, dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al verso clave que está en Lucas 15:32 y dice así la palabra de Dios: mas era necesario hacer fiesta, ¿sabes? Y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, este es el verso clave que va a sostener el mensaje que vamos a hablar el día de hoy. Pero este tema se refiere al hijo pródigo. Este tema se refiere al hijo pródigo que recuerdan que sale de su casa, toma la herencia, le pide a su papá que reparta de una vez la herencia en vida, y él toma su herencia y se la malgasta con mujeres, con una vida frívola, y este muchachito se pierde. Pero en todo este proceso, este chavo llega un momento en que se ve tan mal que andaba en andrajos, que comía la comida de los cerdos. Y entonces dice: oye, yo estoy padeciendo esto y los empleados de mi padre están mucho mejor que yo, mejor regreso a casa. Esa es la base fundamental de este pasaje. Entonces él dice: mejor regreso a casa y le voy a decir de que me perdone y que sea yo por lo menos uno de los empleados, porque si yo fuera por lo menos uno de los empleados, no estaría yo con las carencias que tengo. Y entonces él se va, y esa es parte de la historia. Él se va y entonces el padre lo divisa a lo lejos. Lo divisa a lo lejos y lo ve, y entonces el hombre empieza a regocijar su corazón, ¿me entiendes? Así es Dios con los pecadores, así es con Dios contigo y conmigo. O sea, nos ama tanto que Él se alegra cuando nosotros regresamos a casa. Y ese es el tema del día de hoy. Hasta se me enchina la piel por siento la presencia de Dios aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dice: trae a sus hijos a casa. Cuando tú y yo nacemos de nuevo es cuando hemos regresado a casa, ¿sabes? En Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, al nacer de nuevo, somos engendrados por Dios. O sea que cada uno de nosotros tenemos dos nacimientos.
Un nacimiento que es el nacimiento físico o natural, y otro es el nacimiento espiritual, que ese nacimiento es cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús y le decimos: Señor, entra a mi vida, porque a partir de hoy yo quiero que tú permanezcas conmigo, y ese es el nacimiento espiritual. ¿Vamos bien hasta aquí? El objetivo de la lección es apreciar la salvación que nos ha otorgado el Señor para compartir con renovado entusiasmo las buenas nuevas del Evangelio a las personas que nos rodean. ¿Cuántas de las personas que nos rodean, cuántos de nuestros seres queridos están perdidos? Nomás te lo digo, o sea, piensa, ¿cuántos de tus hijos, los padres muchas veces, los primos, los sobrinos, o sea, gente que nosotros amamos, gente que es muy cercana a nosotros y están perdidos? ¿Cuántos de nosotros, verdad, tenemos algún familiar que está mal? Pero tenemos que apreciar la salvación. O sea, ¿qué es apreciar? Apreciar significa que le demos valor a la salvación que Dios nos ha otorgado para compartir con renovado entusiasmo. ¿Qué es renovado? Hacerlo nuevo cada día. Tienes que hacer nuevo cada día ese entusiasmo para las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sabes una cosa? A veces no es necesario que tú prediques, porque a veces nos espantamos y decimos: híjole, yo no tengo la facilidad, ¿no?, de hablar como hablas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no podría decirle a alguien una prédica, ni mucho menos. Pero ¿sabes qué? No necesitas eso. Solamente necesitas decirle a Dios, a las personas, ¿qué es lo que ha hecho Dios por ti? Entonces les decía yo que tenemos que apreciar esto y compartirle con la gente que nosotros, ¿verdad?, queremos tanto y que no tienen a Cristo en su corazón. Hay 5 regalos al ser hijos de Dios. Estos me los compartió mi mentora y se los voy a compartir a ustedes. Los 5 regalos que podemos tener al ser hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, sana nuestra identidad. Nuestra identidad se sana y nuestra autoestima también sana. El punto número 1. ¿Cuáles son esos regalos al ser hijos de Dios? Te hace ser más valiosa, porque eres valiosa. O sea, tú eres de gran valor, pero muchas veces nosotros como que no tenemos consciente de que somos verdaderamente valiosos para Dios. Entonces, uno de esos 5 regalos al ser hijos de Dios es sanar nuestra identidad y nuestra autoestima, sabiéndonos valiosos, porque somos valiosos para Dios. Punto número 2. Tenemos seguridad y tenemos protección. El punto número 2 sería tener seguridad y protección. O sea, ¿sabes en estos tiempos qué necesario es vivir la vida con seguridad? O sea, cuando tú oras en la mañana, por ejemplo, y tienes que salir a la calle, o tus hijos tienen que salir a la calle, o sea, tú te quedas con el Jesús en la boca porque los tiempos están malos, ¿no? Pero cuando tú oras, por ejemplo, tienes la seguridad de esa cobertura de Dios en tu vida, y entonces tienes esa seguridad de protección. ¿Sí me explico? Entonces, porque eres hija, y como eres hija, tienes derecho a esa seguridad. Punto número 3. Gracias, Bertita. Eres exitoso porque Cristo mora dentro de ti y eres la morada del Espíritu Santo. O sea, al saber nosotros que el Espíritu Santo mora dentro de ti, entonces ya por ende eres una persona exitosa, porque todas las cosas te saldrán bien, ¿no? Es el mayor éxito que podemos tener, que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque fluye lo que tú y yo necesitamos. Punto número 4 es que tenemos un dueño, porque le pertenecemos a Él, porque Él es nuestro Padre eterno, porque Él es nuestro Padre celestial, porque le pertenecemos a ese Padre celestial. Imagínate, o sea, tú y yo le pertenecemos, somos importantes para Él. Y por último, el punto número 5 es que al ser hijo de Dios,
tenemos un propósito y tenemos un destino. Y sabes una cosa, aquí tenemos un atorón, porque mucha gente no sabe cuál es el propósito. Hay gente que tiene 60, 70, 80 años y no saben cuál fue su propósito. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos un propósito y este propósito lo vamos a ver en el tema de hoy cuando lo vamos a ir desarrollando y nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino, porque muchas veces ignoramos esto y es necesario que como hija de Dios sepas a qué tienes tu derecho, ¿no? ¿Qué hizo el padre cuando el hijo regresó? Hizo una fiesta. Así tú y yo debemos de vivir de fiesta, vestirnos de fiesta. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, tú y yo tenemos que vivir de fiesta. Tenemos que aprender a desprendernos de los problemas. Tenemos que aprender a desprendernos de las angustias. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender a vivir en esa presencia de Dios, ¿no? Tenemos que aprender a desprendernos de estos problemas, de esta angustia, viviendo como hijos de Dios. Y así vamos a ejercitar nosotros la fe, que es el conducto que permite vivir en paz a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que pudiera venir. Entonces son estos 5 regalos, estos 5 principios, ¿no? Que sanan nuestra identidad, que sanan nuestra autoestima y que nosotros ya podemos creer que Dios está con nosotros. Él pone la mesa. El Salmo 23 dice, aderezas mesa. Aderezas mesa. ¿Sabes qué significa eso? Porque muchas veces yo leía eso y yo no lo entendía. ¿Qué es eso que adereza? Es como ponerle aderezo. Cuando tú preparas una ensalada le pones un aderezo. Cuando le pones el aderezo, esa ensalada ya está preparada, lista para comer, ¿sí o no? Entonces el Señor le pone el aderezo, como dice el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pone en la mesa su santidad, su justicia, su gozo, la alegría, la unidad, la reconciliación, y todo eso está accesible para ti. Todo eso está en la mesa, listo para que tú puedas consumir, apropiarte de todo eso que Él ya proveyó para ti. Entonces tu propósito, por si aún lo desconoces, son básicamente 2. Te voy a enseñar cuáles son los propósitos. Ser hechos a la imagen y semejanza de Jesús. Cuando tú y yo fuimos creados, fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, trabajar en nuestro carácter para ir siendo modificados a su imagen, esa es la labor tuya y mía. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que limpiar todo aquello imperfecto y irnos haciendo perfectos, pareciéndonos a Cristo, porque ¿sabes qué? Traemos su ADN y podemos llegar a alcanzar lo que Jesús fue. Y entonces nos vamos haciendo semejantes y entonces Él te va a llenar, ¿sabes de qué? De paz. Te va a llenar de perdón. O sea, no vas a guardar rencores en tu corazón. O sea, no vas a estar pensando que la fulanita no hizo lo que tú querías que hiciera, no oraron por mí, no hicieron, ¿me entiendes? O sea, porque todos esos pensamientos negativos los siembra el enemigo para quitarte la paz, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que empezar a experimentar ese amor incondicional. O sea, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar a todas las personas que nos rodean sin condiciones, porque las condiciones te las pone el enemigo en la mente. O sea, tú no vas a condicionar porque Jesús no condicionó y nosotros somos imagen de Dios, ¿me entiendes? Entonces, Él rescataba a los perdidos, Él sanaba a los enfermos, Él veía acciones de justicia por el bien de toda la humanidad. Ese es el punto número 1. Entonces, en eso es uno de tus propósitos, que tenemos que tratar de imitar a Jesús en todo lo que Él hacía. Y el segundo propósito importante es compartir. Qué difícil de pronto se nos hace el compartir con otros lo que Él ha hecho en tu vida. Este propósito te va a dar satisfacción, te va a dar alegría y te va a dar gozo. Y me vas a decir, Xiomara, pero ¿yo qué les digo? O sea, yo quisiera hablar, pero pues ¿qué les digo? Yo me bloqueo, yo no sé. ¿Sabes una cosa? Dile de dónde te sacó el Señor.
dile que cuando ibas en aquel automóvil en la carretera y estuviste a punto de perder tu vida por aquel accidente, Dios te libró, ¿no? O cuando te diagnosticaron una enfermedad terminal, el Señor te libró de ahí, te sacó de ahí. El Señor, a pesar de las quimios, de las radios, Él te sacó victorioso. ¿Sí me entiendes? Cuando te quisieron asaltar, el Señor mandó un ángel y estas personas que quisieron atacarte huyeron. Hay tantas cosas, tantos testimonios que podemos dar, ¿me entiendes? Que no necesitas predicar, que no necesitas saberte la Biblia del principio a fin, sino solamente mostrarle a la gente las bondades que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Y esto vas a decir, es que yo no tengo tiempo de salir a las calles como los testigos de Jehová que andan puerta por puerta. Y yo te digo, yo creo que Dios no nos está enviando ahí. O sea, Dios nos está enviando en nuestro círculo. Que nos invitaron a una comida y estamos en esa comida y ves a alguien que está abrumado y empieza a decir todo lo que pésimo que está viviendo en su vida, que el marido, que los hijos, y entonces tú, ¿qué es lo que dices? ¿Sabes qué? Confía en Dios. Confía en Dios, entrégale esos problemas a Dios, deposita tus cargas en Él porque Él te va a dar el descanso. ¿Quieres que oremos? Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, te entregamos este problema con palabras sencillas. Señor, te entregamos este problema de mi hermana fulanita o de mi amiga o de mi vecina o de quien sea. Señor, te entrego este problema. Sé tú satisfaciendo sus necesidades. Sé tú quitándole este problema en su corazón. Sé tú que otorgue el perdón al marido. ¿Me entiendes? Cualquier cosa, lo que sea. Entonces no necesitamos ser predicadores, no necesitamos ser muy conocedores, porque mucha gente conoce y no predica. ¿De qué sirve? Solamente enaltecer tu ego, de nada sirve. Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor. El verso 29 dice, porque a los que antes conoció, a ti y a mí, te cuento que ya nos había conocido. Nos conoció desde que fuimos engendrados, mucho antes de la fundación del mundo. Él ya te conocía, ¿no? Y Él estuvo contigo cuando fuiste engendrada en el vientre de tu madre. Pero dice Él que nos conoció desde antes, pero también nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús iba a ser el primogénito de todos nosotros. Entonces, al leer la palabra, tenemos tenemos los genes de Cristo. O sea, los genes de Cristo, eso es una bendición. O sea, el día que llegó esa revelación a mi vida, yo dije, wow, yo tener los genes de Jesús, ¿cómo? Pero dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿me entiendes? Entonces sí es cierto, si Jesucristo pudo hacer muchas cosas, yo tengo la capacidad de también poder hacerlo. Fíjate que en una ocasión, hace muchísimos años, cuando yo no sabía mucho de la palabra de Dios, yo me acuerdo que mis papás empezaban a hablarme algo de Cristo y a mí me invitaron a una casa de una amiga y su papá era anciano y estaba muy mal el anciano. Y entonces me dice mi amiga, como sabía que mis papás eran cristianos, me dice, oye, ¿y si oras por él? Y yo dije, chirrión, ¿cómo le hago? ¿Cómo se hace eso, no? Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, ora por mi papá. Yo solamente actué en obediencia y yo le puse mi mano al Señor en sus hombros y en su cabeza y empecé a orar y le dije, Señor, en tu nombre te entrego la vida de este hombre. ¿Sabes una cosa? Ese hombre sanó. Y la amiga se quedó sorprendida, pero más sorprendida me quedé yo, ¿me entiendes? Porque realmente pensamos que las cosas son en nuestras fuerzas y no. Lo único que tenemos que ser nosotros es obedientes, porque cuando tú oras, lo más importante es que tú ores y que tú pongas a la gente en manos de Dios, porque lo demás ya no te corresponde. Si Dios lo sana, si Dios no lo sana, eso ya no es problema tuyo. Pero sabes una cosa, tú fuiste obediente al mandato que te está dando el Señor
para cumplir esos dos propósitos que ya te dije que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Entonces, el uno fue que somos hechos a la imagen y semejanza de Jesús. O sea, que todo lo que Jesús hizo en su tiempo, nosotros podemos replicarlo en nuestros tiempos. Y compartir con otros las grandes maravillas que hemos vivido es otro de las situaciones que también nosotros tenemos que compartir. ¿No está apasionante este tema? Está padrísimo, está padrísimo. Entonces, nuestro Dios es absolutamente amoroso, es creativo, es productivo y su visión siempre es de grandeza y de crecimiento ilimitado. Dios quiere llevarte a nuevos mundos, ¿me entiendes? ¿Has pensado que la tierra está llena de sus hijos? La tierra está poblada de los hijos de Dios. Entonces, el plan que Él ejecutó sobre la salvación, la decisión de enviar a su Hijo a la tierra para salvar a la humanidad, tiene como objetivo hacer de cada ser humano un hijo de Dios. O sea, el objetivo de Dios siempre ha sido la salvación de los hijos, ¿me entiendes? Entonces, por eso sacrificó a su Hijo unigénito para que Él trayera esa gracia por medio de la fe redentora de Cristo. Entonces, vámonos a Juan 1, del 12 al 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, le hemos recibido porque hemos abierto nuestro corazón a Él. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre. ¿Tú crees? Yo creo. Entonces, esa palabra es para ti y para mí. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué significa potestad? Potestad quiere decir poder, dominio, facultad, autoridad. Todo eso te lo dio a ti, porque eres hijo de Dios. Y dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí estamos hablando del segundo nacimiento, porque el primero fue que fuiste engendrado por tu padre y tu madre, y el segundo nacimiento del que hablamos es que somos engendrados del mismísimo Dios, ¿no? Y entonces, al ser engendrados de Dios, nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Entonces, esto no podemos entender la magnitud de lo que representa, porque hay que irlo descubriendo cada día un poco más. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ya viste? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos, ¿no? Y con esto que descubramos cuál es el propósito, si todavía no lo sabías, ¿no? ¿Y a quién delegó la predicación de tan buena noticia? Pues a ti y a mí, a nosotros, ¿no? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a tu hijo, a tu nieto, a tu hija, a tus vecinos, a tus amigos, a la muchacha que te sirve, a todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y sabes qué es lo que le vas a decir a la gente? Porque la gente te va a hablar de problemas, la gente te va a decir de un conflicto matrimonial, la gente te va a decir que tiene problemas con los hijos, la gente te va a decir de que tiene problemas de salud, la gente te va a decir problemas y problemas y problemas. ¿Y sabes qué? Tú les vas a decir, ¿sabes qué es la solución a ese problema? La única solución a ese problema se llama Jesucristo. Jesucristo es el que te va a sacar de esa situación. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto y compartir a la gente? Porque el Padre tiene fe en ti y en mí. Porque la revelación ha sido derramada en nuestro corazón. Cada vez que nosotros nos integramos a este grupo, cada vez que nosotros estamos recibiendo este alimento constante durante cada semana, el Señor está derramando en tu corazón la unción, el conocimiento, la sabiduría. Se está dando a conocer contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. Porque tú has nacido conforme a su imagen y semejanza. En Juan 3:16 dice, de tal manera, de esa gran manera, de esa única manera,
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el reino de Dios es lo opuesto al mundo, ¿me entiendes? Él te hizo rey y te hizo sacerdote. Cuando nosotros escuchamos esto de reyes y sacerdotes, porque luego nos vamos al rey que tiene autoridad, ¿no? Pero ese rey no es normalmente en el mundo el que sirve, sino el que gobierna. Pero en el reino de Dios es invertido. Ese reino nos lo da para que sirvamos. Mira nada más, porque dice la palabra de Dios que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. ¿Me explico? Entonces, nosotros de igual forma como somos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, lo mismo. O sea, nosotros somos reyes que servimos y sacerdotes que gobiernan, pero no es que gobierne sobre otras personas, sino que gobierne sobre ti mismo. Lo habíamos visto en semanas anteriores, que podemos gobernar sobre nuestros pecados, podemos gobernar sobre nuestros malos pensamientos, podemos gobernar sobre las malas acciones, y entonces tú tienes dominio propio, y ese dominio propio es el que gobierna. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de ser reyes y reyes que sirven y sacerdotes que gobiernan, pero que nos gobernamos nuestras emociones, que gobernamos nuestros sentimientos. ¿Me entiende? ¿No está poderosa esta palabra? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. En Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, fue el primero de los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de todos nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y mira nada más, cuando tú lees la palabra, es que tienes que leer la palabra, es que no inventes cosas que no dice la palabra. La palabra de Dios es tan clara que dice: al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero ¿sabes para qué? Aquí mismo te lo dice: para Dios. Te hizo rey y sacerdote para Dios, no para ti, no para que tú te exaltes, no para que tú te enaltezcas, es para Él, para su gloria, ¿no? Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, la palabra habla clarísimo. Nosotros inferimos lo que se nos da la gana, pero la verdad es que la palabra es muy clara, ¿no? También, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque te dio también al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace? Te unge, te habilita para que puedas hacer todas las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero vámonos a ver cómo lo fundamentamos en la palabra en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Poder para hacer cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí agrégale México, ¿me entiendes? Aquí donde tú vives, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Dice: estás ungido y tienes dones. En 1 de Corintios 12:31 dice: pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me serás testigo en Judea, en Samaria y en México. Tenemos acceso a la sabiduría, ¿sabes? O sea, tú y yo también, al ser hijos de Dios, tenemos acceso a la sabiduría. Y eso vamos a ver lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. O sea, no sabes cómo actuar en alguna situación, pídele a Dios: Señor, dame sabiduría, ilumíname, dirige mis pasos, ayúdame, socórreme, ¿me entiendes? Entonces pidámosle sabiduría a Dios, pero dice aquí: el cual la da a todos abundantemente y sin reproche te será dada.
¿No es maravilloso mi Dios? Yo no sé si vas a decir que es tu Dios, pero es mi Dios, es maravilloso. Y Él dice que si yo quiero pedirle sabiduría, Él me va a dar esa sabiduría y me la va a dar no poquito. Me dice que me va a dar abundantemente esa sabiduría y me la va a dar, dice, sin reproche y te será dada. ¿Sabes otra cosa? ¿Por qué tú tienes que ser usada por Dios? ¿Por qué más? Porque tienes el amor de Dios, porque tienes compasión por los perdidos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos compasión, nos duele que un hijo se pierda, nos duele que un hijo se aparte, nos duele que el esposo esté renuente a la palabra, nos duele con todo el corazón. Por eso tenemos este grupo de intercesores y tenemos, gracias a Dios, un varón que está siendo portavoz de la palabra de Dios y está lanzando palabras al cielo para que venga el rescate de cada uno de nuestros maridos. ¿Me entiendes? O sea, estamos preocupados, pero también estamos ocupados. Nos estamos ocupando para que la salvación llegue a nuestras casas. Entonces, Dios nos llena de ese amor por los perdidos. Ese caudal de amor que Dios ha derramado sobre ti, sobre mí, no se detiene. Mientras tú más das, más recibes. Da más y recibes más. Porque Dios es un dador alegre. Y tú y yo tenemos que ser dadores alegres. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. O sea que damos de la abundancia y la gracia que hemos recibido. ¿Sí me explico? Tú y yo recibimos y entonces damos, porque ese amor tiene que circular. ¿Qué pasa cuando el agua está estancada? Se pudre, huele feo, ¿me entiendes? La palabra de Dios tiene que correr. Vámonos a Mateo 10:8. Y dice el Señor: sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, da de gracia lo que recibiste de gracia. O sea, a veces leemos esta palabra y decimos, ay, no manches, ¿cómo le puedo hacer yo para resucitar un muerto? ¿Sabes que mucha gente está muerta en vida? ¿Sabías tú? Por la depresión, por ataques de pánico, están muertos en vida. Entonces, cuando tú oras por esas personas y le dices, Señor, devuélveles la vida abundante, estás resucitando un muerto. ¿Sí me explico? O sea, realmente la resurrección no es solamente sacar a una persona que literalmente, porque también tienes la capacidad de hacerlo, si es que Dios te dirige a hacerlo, ¿no? O sea, de que alguien hubiese muerto y que tú impongas las manos y el Señor quiere resucitarlo, lo va a resucitar. Hay muchos casos que hoy día podemos encontrar en internet de gente que ha sido resucitada. Pero no estoy hablando justamente de eso, sino que muchas veces hay mucha gente muerta que necesita ser resucitada, pero están vivos, para sacarlos de esa depresión, para sacarlos de ese pánico, para sacarlos de esos problemas que tienen. Punto número 2. Somos ministros competentes. Tú y yo. Vas a decir, ay, no manches, ¿cómo crees? ¿No? Sí, te cuento que sí. O sea, tú y yo somos ministros competentes, porque la competencia viene del cielo. La competencia viene de arriba. Dios ya te hizo esa persona capaz de compartir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Participa activamente en esa extensión del reino, sembrando semilla e invitando a toda persona nueva para recibir al Señor y que se acerque a la congregación, que se acerque a esta casa de vida, ¿no? Para que sean afirmados, para que sean discipulados. Esto que nosotros tenemos es gracia, es un favor que ni tú ni yo merecemos, pero Dios nos lo da, ¿no? Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. En 2 de Corintios 3:6 dice que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Está poderosa esta palabra. Dios ya puso en ti lo que necesitas para cumplir esa gran comisión de compartir el evangelio. Así que el reto, chicas, es
traer a una persona más aquí, a este discipulado. Ese es el reto. O sea, invitar gente, decirle a las personas, ¿sabes qué? Tenemos un espacio donde hay sana doctrina, donde Dios nos está alimentando de la palabra. ¿Me entiendes? Y cuando has estado faltando, invítate a ti, para que no faltes, ¿no? Empecemos por ahí, empecemos por nosotros, después empecemos por nuestra casa, por nuestra familia, y Dios te irá dando más. Las señales sobrenaturales van a testificar la verdad de Dios y el poder que tiene Jesucristo. De verdad que tener pruebas sin Cristo es lo peor que nos puede pasar, pero tener pruebas con Cristo son victorias, victorias. A pesar de que a veces te abruman, a pesar de que a veces sientes desconsuelo, porque se tardan las situaciones en resolverse. Pero ¿sabes qué? Mi alimento diario es agarrarme todos los días. Y mi primer pensamiento es, empieza a abrumarme el enemigo con ataques de ansiedad, de temor, de inseguridad, inmediatamente me voy a la cruz. Señor Jesús, te entrego esto, te entrego esto, te entrego esto. Y ¿sabes qué? Yo lo he experimentado. Siento libertad, siento libertad. Entonces, ¿qué se requiere de tu parte? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Disponer tu corazón. O sea, que tu corazón esté dispuesto a hacerlo. Acércate al Señor en oración y dile, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy por ti? ¿Qué quieres? ¿A quién quieres que le hable? Y sabes una cosa, de la nada te va a salir de que alguien llegó a tu negocio, alguien llegó a tu casa, alguien llegó, o sea, y vas a tener con quién hablarle y decirle las grandezas de la gloria de Dios. Tenemos que saber quiénes somos. Y tenemos que saber y tener muy claro que tenemos un destino y que tenemos un propósito, tú y yo. Siempre, todos, cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos un destino. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios para que siempre hablemos la verdad de Dios. ¿Sabes una cosa? Si tú te llenas de la palabra de Dios no va a haber mentira, porque el padre de la mentira es el diablo. Entonces lo que tú vas a hablar va a ser la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vas a hablar? La verdad de Cristo. Tenemos que llenarnos de la palabra. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándonos. Por ejemplo, esto está aprobado por Dios. El que tú te conectes aquí porque está siendo enseñado, exhortado. ¿Cuántas veces nos ha corregido el Señor? ¿Cuántas veces nos dice, no va por ahí? Esto no está bien, ¿me entiendes? Entonces nos exhorta, nos enseña, pero con la sabiduría del cielo. Y entonces empezamos a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos. ¿Sabes qué precioso es? Qué precioso. Cuando yo doy este discipulado, yo tengo que preparar mi corazón ese día en la mañana, y entonces yo oro todos los días que voy a compartir, bueno, todos los días de hecho, pero el día que yo voy a compartir oro particularmente por este estudio. Y le pido a Dios que sea Él dándome la unción, que sea Él dándome la revelación, que sea Él dando la palabra, la guianza, la enseñanza, porque tengo temor reverencial de abrir mi boca y decir mentiras. ¿Sí me explico? Porque el padre de la mentira es el diablo, y yo no represento al diablo, yo represento, porque soy embajadora del cielo, y yo represento a Cristo, mi Salvador y mi Señor. Oremos sin cesar. Esta es una clave muy importante. Oremos sin cesar, porque todos los que serán salvos cada día de nuestras vidas, o sea, tenemos aquí nosotros a una persona que está liderando la lista de evangelismo, que es Marina. Hoy no se conectó, pero tenemos este listado, y ahí podemos poner a todas las personas que nosotros queremos que Dios salve, ¿me entiendes?
Y aunque Marina esté a cargo de esa lista de oración de evangelismo, nosotros podemos apoyar en oración, pero también podemos meter a las personas ahí. ¿Para qué? Para que seamos más, porque dice la palabra de Dios que donde hay dos o más unidos en un mismo sentir, ahí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, nosotros podemos decirle, Señor, que llegue la salvación a tal persona, a mi hermana, a mi hermano, a mi padre, a mi madre, ¿me entiendes? A quien Dios ponga en tu corazón que llegue la salvación. Pidamos por nombre, por cada persona, pidamos por nombre y apellido. O sea, por eso he dicho que las oraciones tienen que ser personalizadas. Es importante que personalicemos las oraciones para que nosotros hablemos por nombre y apellido. ¿Sabes qué? Señor, la persona se llama Gloria Marín Contreras, ¿no? Lo que sea. Acabo de inventar un nombre. Que digas el nombre con apellido y todo. Dios ya lo conoce, o Dios ya la conoce, pero es conveniente que nosotros pongamos nombre y apellido. En Mateo 9, del 37 al 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies a que envíe obreros a sus mies. Tengamos que pedirle a Dios ese discernimiento para decirle: Señor, sé tú guiándonos, Señor. Queremos participar del crecimiento del cuerpo de Cristo, Señor. En Efesios 4, del 13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios lo que quiere es que todos estemos unánimes en un solo corazón, en un mismo sentir, unánimes en la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabes por qué dice esta palabra de niños fluctuantes? Porque hay gente que puede tener 20 o 30 años en el Evangelio y no crece, y siguen igual, y siguen queriendo papilla en la boca, ¿me entiendes? Estoy hablando de la palabra. Y entonces, no seamos, dice, como niños fluctuantes. Dios quiere que tengamos crecimiento, llevados por doquier de todo, dice, de todo viento de doctrina. O sea, te vas dejando llevar por las mismas filosofías que se van estableciendo nuevas, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor. Esto es lo que tenemos que hacer: seguir la verdad del amor. Crezcamos en aquel que es cabeza, que es Cristo. Entonces tenemos que imitar a Cristo, que tenemos que trabajar en estas nuevas generaciones, tenemos que sembrar la palabra, ¿me entiendes? Somos los edificadores que están levantando a estas nuevas generaciones. Y el punto número 3, hablar de fiesta por la salvación. Nos decía Pili, ¿no?, en esta semana que la verdad de un creyente es vivir de fiestas todo el tiempo. ¿Cómo? A pesar de los problemas, sí. A pesar de las pruebas, sí. O sea, que cuando tú estés más abrumado, cuando tú estés más abrumada, normalmente cuando tú estás abrumado, ¿qué es lo que pasa? Cuando te ha llegado la depresión, no sé si alguna de ustedes ha experimentado eso, pero si han tenido depresión alguna vez, no te quieres levantar, quieres estar en la cama todo el tiempo, ni siquiera te quieres peinar, ni te lavas la cara y estás ahí tirada en la cama. Y cuando llegan a querer abrirte la cortina, no, ciérrame esa cortina porque quiero vivir mi dolor, ¿no? Y entonces estás ahí. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos invita a que nosotros vivamos de fiesta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Este hombre cuando regresa a su hijo, ¿no?, que se había perdido, el hijo pródigo. ¿Qué es lo que hace? Hizo una fiesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos abrumados, cuando estamos intimidados, cuando estamos cabizbajos? Bañarnos, vestirnos, arreglarnos, ponernos la mejor ropa, ponernos maquillaje, vernos bonita, irte al salón, ¿no? Pintarte las canas, si es que tienes, porque seguramente ninguna de las que estamos aquí tienen canas, pero la verdad es ponernos bonitas. ¿Cómo nos levanta irnos al salón, sí o no? O sea, te ves bonita, eso te da seguridad, ¿no? Tu cortecito de pelo, tu peinado. Entonces, cuando tú ya estás arregladita, bonita, tu ánimo se levanta. Entonces tenemos que vestirnos de fiesta, ¿me explico? Ante la adversidad, vistámonos de fiesta. No nos dejemos caer, no nos dejemos lastimar.
En Lucas 15, 27 al 32 le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿Sabes quién es el becerro gordo? Jesús. Jesús fue el becerro gordo, porque fue sacrificado para que haya fiesta, porque este hijo era perdido, pero fue recuperado, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano y dijo, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te he servido, siempre nosotros renegando, ¿no? Tantos años que te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. A este le estás dando un borregote y a mí ni siquiera un cabro, ¿no? Un cabrito, para gozarme con mis amiguitos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y ahora es hallado. ¿No es padrísima esta palabra? Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. Entonces mantengamos vivo ese primer amor. Cuando nos llegue esta salvación, no nos acomodemos al punto de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que siempre tener claro, saber de dónde nos sacó el Señor, que nunca nos incomoden los nuevos. Si vienen personas nuevas acá y esas personas vienen con hambre y sed, y esas personas vienen con ganas de arrebatar todas las bendiciones y empiezan a crecer de manera sobrenatural, no sintamos envidia. Démosle paso para que crezcan, para que sean sobresalientes en lo que nos rebasen a nosotros, ¿me entiendes? Yo deseo con todo mi corazón que cada una de ustedes me rebase en lo poquito que yo he logrado, que ustedes logren muchísimo más. Ellos son la razón de nuestras reuniones, o sea, todos los nuevos son las razones de nuestra reunión. Entonces, Padre, hoy nos queremos arrepentir de la pasividad. Hoy queremos arrepentirnos de esa ceguera, de la religiosidad, del egoísmo que se ha puesto en nuestros corazones. Señor, nos han impedido ver el gozo de que un alma se vuelva a ti para que sea salva. Queremos llevarte muchos hijos, queremos llevarte muchas hijas, queremos darte fruto, Señor. Vamos a programar el traer mayores invitados, mayor número de invitados a esta casa de vida, Señor, o a la misma casa de vida de mujeres del miércoles. Hagan lluvia de ideas, que el Espíritu Santo te diga las formas de qué podemos hacer. Vivamos compartiendo las buenas nuevas, celebremos cada nuevo nacimiento espiritual y cuidemos a las personas que van a ser esos recién nacidos, ¿no? Para que Dios los siga sosteniendo bajo sus brazos. Vamos a orar. Amado Dios, queremos, Señor, vivir en esa fiesta del Hijo que ha regresado, con preparativos gozosos, invitando a mayores personas, preparando ese gran banquete. Estamos de regreso con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por habernos recibido con esos brazos abiertos, con ese amor, con esa misericordia. Ya no hay vacíos, ya no hay desánimo en mí. Hoy venimos arrepentidos, Señor, queriendo un cambio en nuestras vidas. Queremos una mente renovada, que sea sumergida, Señor, en tu presencia. Que ya no seamos olvidadizos, Señor. Sabemos que somos tus hijos, tus hijas amados. Has puesto, Señor, un anillo en mi mano con el que me otorgas dignidad, con el que me otorgas aceptación. Cambiaste los harapos, Señor, por el mejor vestido, Señor, que representa esa justificación que recibimos a través de Jesucristo. Calzaste nuestros pies, Señor, que significa la salvación que nos separa del mundo para seguir tu camino. Cristo era ese becerro gordo que sacrificaste para la fiesta. Gracias, amado Dios, gracias por tanto amor.
Ayúdanos, Señor, a compartir la revelación que hoy, Señor, nos diste a través de esta palabra, de este discipulado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en cada uno de nosotros está ese hijo pródigo que quiere regresar a casa. Gracias, Dios. Gracias por amarnos con tanto amor, Señor. Gracias, Señor, en que no emites juicio en contra de nosotros. Al contrario, nos arropas en tu amor, en tu gracia, en tu hermosura. Bendito y alabado seas. Bendice a cada una de las personas que hoy se conectaron y a las personas que van a escuchar este audio, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.